Hola, ¿cómo están mis queridos no pertenecientes? Pues bienvenidos nuevamente a este su programa Desde el Alma. Y como en este lugar, pues justamente tratamos de cosas que tienen que ver con las emociones, con el alma, con el sentir. Estoy muy contenta porque hoy nos acompaña la fotógrafa Claudia Almandós. Les platico brevemente, Claudia, bueno, pues tiene estudios en historia del arte, en diseño de interiores, pero lo más interesante de su trabajo es lo que ha venido haciendo con un proyecto que le llama Self Love, en donde, bueno, ella ya nos platicará un poquito, porque me parece una idea que se relaciona mucho con lo que tratamos en este canal, que son cuestiones de transformación, de sentirte mejor contigo misma. La verdad es que cuando Claudia me contó de su proyecto, me entusiasmó, me enamoró y le dije, yo quiero compartirlo con otras personas porque creo que es una muy buena invitación a que revisemos y exploremos el autoconcepto, la autoimagen y la autovaloración que cada uno de nosotros tiene. Y hablo en genérico porque el proyecto de Claudia, y creo que eso es lo que me parece más bonito, no está enfocado solamente a las mujeres. Normalmente pensamos que solo las mujeres tenemos esta cuestión de baja autoestima, inseguridades, pero no es cierto. La verdad es que creo que los hombres también, y en general todas las personas de cualquier género tenemos esos temas. Y aun cuando podemos pensar que tenemos un muy buen autoconcepto y autoestima, creo que es algo que se va actualizando y que se va viviendo un poco también en función de las cosas que nos van pasando en el entorno, en el contexto, ¿no? Entonces, pues nada, estoy muy contenta de que Claudia nos acompañe. Ella también es fotógrafa freelance, ha hecho proyectos a lo largo del mundo. Ella es originaria de Perú, pero se crió en parte en Estados Unidos y en México, que es donde actualmente vive. Y bueno, ha tenido proyectos alrededor del mundo. Pero, pues Claudia, antes que nada, bienvenida a este tu canal. ¿Cómo estás? Gracias, Miri. Estoy muy bien, lista y preparada para por fin poner algo que normalmente tengo en la mente como imagen en palabras. Gracias por Buenísimo, invitarme. Claudia. No, al contrario a ti. Y pues bueno, la gente que nos sigue sabe que no soy como el típico programa que siempre invita solo gente del ámbito psicoterapéutico, porque creo que las cuestiones humanas tienen mucho más allá que ver solo de la cuestión terapéutica. Evidentemente es una herramienta que nos ayuda mucho, pero al final, saliendo de un espacio terapéutico, sales a un mundo donde te encuentras pues todo tipo de situaciones y el arte es una herramienta que siempre he considerado que es una herramienta muy importante para trabajar justo con cuestiones personales. Entonces, Claudia, cuéntanos un poquito de dónde surge, hace cuánto surge este proyecto de Self Love, en qué consiste, un poco de dónde surge la idea. Cuéntanos. Ok, voy a comenzar por dónde nació. Em, bueno, yo tengo una historia personal interesante y tendrá unos 2 años y medio donde por primera vez comienzo, después de o sea, muchísimos años de tomar fotos, donde por primera vez comienzo a como cuestionarme cómo a través de mi herramienta y mi arte yo podría seguir sanando. En algún momento así como muy fuerte de mi vida, que fue cuando hace 2 años y medio me diagnosticaron fibromialgia. De manera simultánea, estaba en un proceso terapéutico bastante intenso y decidí como que toqué de alguna manera otro fondo, porque han habido varios en mi vida, donde dije, o sea, no quiero que me defina una condición, no quiero que me defina ni condición psiquiátrica ni una condición física. Esto me lleva a la terapia como más intensa y dije, ¿cómo puedo hacer las paces? O sea, yo quiero hacer las paces con mi cuerpo. Eh, para ello tuve que observarlo más. Y esto me llevó a empezar a experimentar de una manera más seria con el autorretrato. Ahí comienza. Pues empezó con tu Entonces, propia historia y tu propia necesidad de observarte en este nuevo proceso
de enfermedad y de una revisión personal. Okay. Revisión personal y también empoderarme en el sentido menos común de la palabra. O sea, para mí empoderarse es saberse, es perdonarse, es habitarse. O sea, habitarme. Este es el cuerpo que tengo, que por un lado, había momentos oscuros donde decía, este cuerpo es mi peor enemigo. O sea, este cuerpo no me dice qué tengo que hacer o no tengo que hacer para sentir un dolor ridículo, para poderme, qué día me puedo levantar o no me puedo levantar de la cama, qué día me va a paralizar la ansiedad, qué día. O sea, dije, esto podría ser o pareciera ser mi peor enemigo. Entonces, cuando yo comienzo a quererme ver desde afuera a través del autorretrato, te voy a ser muy honesta, no fue una experiencia necesariamente como de autorretrato hermoso. O sea, traté temas como la asfixia, como temas que estaban saliendo justamente en Claro. terapia y a través de mi cuerpo, porque mi cuerpo es un regalo hasta cierto punto, porque mi cuerpo ahora me habla con mucha claridad, después de que yo no lo escuché y entiendo de dónde viene todo. Entonces empecé con el proyecto de autorretrato y de ahí me encontré con un taller de impresión, como un tipo de impresión muy antigua, y dije, lo voy a hacer. Entonces empecé a imprimir, a sentir como la presencia de mi proceso, mi exorcismo, o sea, como un Ajá, exorcismo en ajá. papel. Y bueno, dije, ok, o sea, es curioso porque las cosas no necesariamente en la vida, en el momento en que sucede un cambio, sabes por qué o hacia dónde va. Pero en retrospectiva, ahora veo, ya veo por dónde iba eso. Entonces se quedó simplemente en eso, en el autorretrato, y yo seguí trabajando, que de por sí mi trabajo es como íntimo en el aspecto en que yo entro a la casa de las personas, yo me integro a su dinámica familiar, no estorbo, no pido nada, ¿sabes? Entonces, seguí con mi trabajo normal y un día, mi hermana, que es hermosa, le da parálisis facial. O sea, la mitad de su cara totalmente paralizada. Y ese fue el primer día que yo dije, voy a ir a tomarte una sesión, pero el primer día que dije, yo esto o sea, lo empecé a nombrar, desde el alma empecé a nombrarlo como algo para el amor propio, porque yo quería que ella se viera con mis ojos. Y pues le hice una sesión larguísima. Okay. Y ahí fue donde nació las Self-Love Shoots, porque empecé a sentir lo importante que era y por primera vez tuvo sentido todo lo que había vivido. Un sentido enorme que me dio una paz bien linda. Okay. Fíjate, Claudia, mencionas cosas que quiero ir como rescatando y que creo que ahí nos puedes ir retroalimentando mucho porque justo mencionaste esta cuestión de cómo a veces tu cuerpo lo vives como un enemigo. Creo, todos aquellos que hemos sentido eso y que me atrevería a decir que es una gran parte de la población, ¿no? Porque además hemos como cosificado el cuerpo en el sentido no de que es algo material, sino de como si fuese un objeto más allá del vehículo que siente, que es orgánico, que está en relación a las emociones, sino como una cosa que hay que perfeccionar. Pongo el ejemplo de una escultura, ¿no? Como si fuese una escultura de yeso, de piedra que no siente y entonces someterlo a sufrimientos, a mutilaciones. Hablo de operaciones plásticas, hablo de operaciones de salud, hablo de excesos de sobreexcesos de alimentación, poca alimentación, dietas exageradas, no comer, comer demasiado, en fin, la forma en que constantemente cosificamos algo que es nuestro vehículo para estar en el mundo, porque al final creo que lo corporal es lo que nos permite que yo te escuche, que pueda verte, que puedas abrazar a alguien y sentir el afecto, ¿no? O sea, si fuésemos solamente un alma etérea, tal vez no podríamos palpar muchas de los placeres y de las cosas hermosas que tiene estar vivo. Entonces, de ahí que esta palabra de mi cuerpo era un enemigo me hizo pensar en tantas personas que nos hemos sentido así en relación a nuestro cuerpo.
cómo esta enemistad hace que dejemos de mirarlo. A veces lo anestesiemos, a veces lo destruyamos o simplemente lo pasemos como de largo, ¿no? Yo observo mucho, ¿no? Desde a veces caminar en la calle, pues me gusta como sentarme en un café y empezar a observar a la gente. Y una cosa que a veces noto es como el cuerpo como que se nulifica, ¿no? Es decir, dejamos de ver la belleza que cada cuerpo tiene, independientemente de las características que tengan, si son altos, si son delgados, si son gruesos, si son curvilíneos, si es blanco, moreno, amarillo, verde y todas las tonalidades que hay en el mundo. O sea, dejamos como de contactar porque a veces nos avergüenza, lo culpamos, lo odiamos porque pensamos que voy a poner un ejemplo, no sé, alguien puede pensar que no tiene una buena relación con su entorno de pareja, de amistad, por la forma en que se ve su cuerpo, en que tiene su tono de piel, en la forma de sus facciones, la forma en que camina, cualquier cosa que se te ocurra. Esta palabra me parece clave para el trabajo que haces con self-love shootings, porque pensaba cómo a partir de algo tan incómodo, como es vivir tu cuerpo como tu enemigo, que además no es que puedas salirte del cuerpo, ¿no? Digo, podrías disociarte con alguna sustancia, pero en la realidad consciente, el cuerpo te acompaña hasta el último día que vives. Te guste o no te guste, es nuestra caja, nuestro estar. Entonces, Claudia, ¿cómo haces esta? Y vuelvo a preguntar primero en ti, porque fue ahí donde nací, en esta experiencia incómoda de tu cuerpo, dolorosa, ¿no? Literal, dolorosa, que se evocaba también hacia adentro. O sea, no solo, fíjate, ahorita dijiste palabras que me parecieron tremendamente impactantes. Asfixia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo a través de este proceso doloroso incluso de observarte desde un lugar incómodo con emociones que estaban surgiendo e ir tomando, documentar todo esto a través de imágenes, en ti en lo personal ayudó para que tú pudieras, como bien dices, conectar mejor, conocer mejor, escuchar mejor y tener una mejor relación incluso con esta fibromialgia? Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, hay una frase que me encanta, y a ver si lo digo bien, que es que somos seres espirituales en una experiencia humana. Esa frase me encanta. Y me resalta la palabra que dijiste, vehículo. Es algo que he estado como trabajando y pidiendo, pues, al universo o lo que uno considere que me permita poderle transmitir a las personas que pasan frente a mi lente, que es, este vehículo no está aquí en vano. O sea, este vehículo está aquí para aprender, este vehículo está aquí si es posible, si nos es posible y si podemos como vislumbrar la posibilidad de que estamos aquí para traer un poquito más de luz al mundo. Entonces, la cuestión con como objetivizar este vehículo y no, cuando digo habitarse, hace ratito dije, ¿no? El empoderarse en realidad es habitarse, es decir, estos dos elementos conviven, ¿no? Este cuerpo, este es mi vehículo de aquí al día que me muera, pero adentro de mí hay algo, hay alma, y esa alma, ¿por qué tiene que estar tan separado? O sea, ¿por qué? Porque antes yo lo sentía literalmente, esa es una cosa que además mi mente también me traiciona, entre comillas, y aquí está el otro, que es el cuerpo. O sea, ¿cómo podemos hacer que estas dos trabajen juntos? Claro. Ese es un tema que yo trabajo diariamente. No, yo no hago estas sesiones porque ya la tengo resuelta, sino porque estoy en constante búsqueda, ¿no? Entonces, algo que he observado primero en mí y después hacia afuera y también porque tengo una hija, es este estereotipo de belleza homogéneo, que me parece lo más tóxico que podría existir. O sea, es un tipo de cuerpo, un tipo de nariz, un tipo de cabello, un tipo, o quizá vamos a darle variedad, uno o dos tipos. Pero Claro. esto es belleza, ¿no? Entonces, lo recibimos por todos lados, en revistas, en películas, entre amigos, en imágenes, o sea, estamos bombardeados
por este tóxico discurso de lo que es la belleza, bombardeados. Y llega un momento donde es un discurso interno también, que puede venir de la infancia, por supuesto, pero así ahora, la edad que tengo en este momento, miro a mi alrededor y lo que tengo es, desde hace años, este bombardeo externo, y solo sumado al interno, que puede venir de qué es lo que me dijeron de chiquita, ¿no? Claro. Sí, que Entonces, refuerza tu creencia, ¿no? Aprendida. refuerza una creencia y esa creencia te aleja cada vez más de tu esencia. Exacto. Entonces, la esencia es esta alma dentro de este vehículo. ¿Y cuántas cosas tengo que agradecer? Anoche hablaba con mi hija y le decía, si tú oyeras este discurso interno que tienes, cómo te hablas, lo que te dices acerca de ti mismo, si tú oyeras que así le hablaran a tu mejor amiga, llegara un chavo y le dijera, oye, ¿qué onda con tu nariz? ¿Tú qué le dirías? No, pues le doy una bofetada. ¿Por qué sería más Claro. válido que tú te lo digas a ti y totalmente inaceptable que se le dijeran a alguien que amas? Entonces es todo un tema de ir hacia adentro, dentro de este vehículo, hasta esta alma, y empezar a observar, sin juicio, sin, ay, otra vez me hablé feo, sino observar con amor cómo me hablo, qué Claro. me digo. O sea, porque hay pensamientos, tú puedes venirte en el espejo y pensar, "Ah, nada más me miré y salí de mi casa". No, normalmente nos miramos en el espejo y hay algún tipo de juicio. A lo mejor hoy tienes un muy buen día y ese juicio es que bien se me ve este pantalón. O a lo mejor no, ¿sabes? A lo mejor inclusive se esconde entre qué bien se me ve este pantalón, pero, Exacto. entonces, es lo que busco con los self-love shoots, es cuestionar y retar. Cuestionar y retar, primero para la persona que se pone frente a mi cámara y después para los que ven las fotos. O sea, creo que es muy importante cuestionar y retar este discurso interno y externo acerca de la belleza. Es bien importante. O sea, no es nada más una cuestión superficial, creo que pone en riesgo muchas cosas Claro. muy profundas y muy importantes del ser humano. Fíjate, hay algo, al menos desde la terapia gestal, que me hace mucha resonancia con esto que dices, porque hay un campo que se llama awareness, que es como difícil de traducir al español, pero bueno, es un darse cuenta, y justo tiene que ver con la conciencia. Y a veces pensamos en conciencia como algo muy reflexivo. Hay una parte reflexiva, pero es decir, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un darme cuenta que no es pensado, que sé que tengo sed y hay todo un proceso entre cuerpo, sentir desde lo físico hasta sentir de lo emocional, lo mental, para que yo vaya por la taza y cubra una necesidad. Entonces, en esa conciencia somos un ser integrado, ¿no? O sea, no es como bien lo dices, aquí está mi vehículo, mi cuerpo, aquí está mi cerebro y aquí está mi alma. De hecho, hay muchísimas corrientes, todavía algunas, ¿no? Que todavía dividen al ser humano como por partes, ¿no? O sea, eres esto, luego entonces lo otro está bien, pero esto no. Todo impacta, ¿no? Es más, somos ahorita, esta experiencia que estoy teniendo contigo en este lugar o en tu casa me impacta, porque es decir, yo estoy siendo ahorita en función de ti, del entorno y viceversa, ¿no? Tal vez terminamos y entonces cambiamos. Entonces es una cosa como mucho más integrada y que justo por ahí va mucho lo que te decía, ¿no? Venimos de una tortura desde hace siglos, diría yo, en donde el cuerpo, el rostro incluso se volvieron de culto. Y en este culto, en este hacerlos perfectos de acuerdo a estos básicos y homogéneos, monopolizados conceptos de belleza que alguien dice, ¿no? Este, es que todo lo demás no existe, ¿no? A lo que voy es cómo podemos polarizar incluso lo que se considera bello o no, cuando en realidad tiene mucho que ver con algo que es fundamental en esto, no solo es cómo te miras tú, es cómo el mundo te mira a ti y cómo eso tiene un impacto, ¿no? Porque el hecho de que yo te mire de una forma
va a impactar, pero lo más interesante es que a veces nosotros distorsionamos la mirada del otro. Alguien me puede estar mirando porque le gusta algo de mí, lo que sea, y yo con esta creencia interna de no, yo no soy el estereotipo, mi vehículo no cumple, empiezo a generarme todo un discurso tan autodestructivo que tiene que ver con este ejemplo que pones de tu hija, que terminas sintiendo que la mirada del mundo te agrede, cuando a veces es real, porque sí es cierto, pero otras es que tú te lo cuentas, ¿no? Entonces, esta co-creación que se hace, que además en el caso de un fotógrafo y su modelo, es muy clara. Yo me pongo como fotógrafa con un lente enfrente de ti diciéndote, te voy a mirar, te voy a observar, pero además lo voy a digamos que a sostener en el tiempo en un shoot, ¿no? Para que además luego tengas la posibilidad de verte. Y eso me lleva a estas palabras que mencionaste, que es lo que me parece tan rico de tu proyecto. O sea, tengo muchos amigos fotógrafos de todo tipo y cada uno tiene su belleza, pero en general, y tú lo sabes porque en ese medio te mueves, tenemos este concepto sobre todo hace algunas décadas, pero que todavía venimos arrastrando de este rollo del shooting, es como para la gente bonita, ¿no? O para la modelo, o para alguien que tiene algo bello que mostrar, ¿no? Pero además desde este lugar, pongo un ejemplo cliché, ¿no? Pero es como él o el modelo que se sienta y pone su mejor rostro, cuando a lo mejor por dentro se está sintiendo nefasto, ¿no? Y entonces, pero sí, claro, pones tu foto bonita, ¿no? Donde todos te ven sonreír, donde todos te ven, o sea, justo déjame comentarte que el otro día me tomé una foto, así, ¿no? Y traía unas ojeras, estaba yo rendida, ¿no? Rendida, había tenido un día súper pesado. Lo Y justo pusiste en ajá, justo, ¿no? Y Facebook dije, y ¿por te qué ves siempre bellísima. ¿por qué siempre mostramos nuestro rostro más? También somos cansancio, también somos tristeza, también somos enojo, pero parece que esas emociones hay que esconderlas, ¿no? Esas no las muestres. De ahí que esta parte de retar, de cuestionar, me parece tan enriquecedor de tu trabajo porque sí creo, y eso es algo que quiero preguntarte en la práctica, ya con la gente que has estado haciendo estas log shoots, ¿cómo, ¿cómo es para la gente? Primero cuéntanos brevemente un poquito en qué consiste el proceso, porque entiendo que no es de llegar y, ay, colócate y yo llego con mi lente. No, 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 entiendo que hay un proceso de más detalle que ahorita nos explicas, pero lo que quiero enfocar la pregunta con esto es, en tu experiencia y la de la gente que ha modelado contigo, ¿qué tan cómodo o incómodo ha sido para estas personas decirte, híjole, seguro tienes de todo, pero a lo mejor te ha llegado alguien que dice, no sé qué puedes retratar de mí, qué hay hermoso de mí, y cómo ha sido este proceso de llevar al modelo a un lugar incómodo para que pueda conectar con una mirada distinta. Y aquí esto es lo que me encanta. Tu lente ya no es intrusivo. Puede ser incluso una mirada que sume a que cambie la opinión de sí mismo o de sí misma, ¿no? ¿Cómo ha sido esto, Claudia? Creo que es importante porque preguntaba sobre la incomodidad de la persona que se pone frente a mi gente. Creo que entonces sí es importante hablar primero del proceso, porque sin este proceso no lograría, yo creo que romper con ello, que es, primero es una entrevista. Es una entrevista, no es así de rápido, de qué quieres, entonces cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, no, es una entrevista de háblame de ti, hablo un poco de mí también, porque el vulnerarse uno, y además es muy Abre. real. Y además yo no estoy fingiendo una vulnerabilidad. O sea, yo sí le digo a mis hermosos modelos que esto es tan retador para mí como para ellos. Que igual, si están nerviosos o ansiosos, yo también, porque es un lugar como muy sagrado, al que me están permitiendo entrar y la responsabilidad para mí es enorme.
Entonces, es esta entrevista donde me pueden llegar a hablar pues, de su historia personal, algún proceso por el cual están pasando, hablar de sus emociones. Eso es lo que a mí me interesa, es el mundo interno. ¿Me entiendes? O sea, necesito saber con qué vas a estar cómodo o incómodo. Hasta dónde empujar, ¿no? La rayita, como para incomodarte, pero no llevarte a un lugar intrusivo, que te sientas violentado. No es Claro. mi interés en ningún momento. Entonces, ellos se vulneran, yo me vulnero y después inclusive pregunto si hay algún elemento físico que para ellos sería importante incluir en la sesión, algo que para ellos sí tenga un valor emocional importante. Por eso he incluido cuadros, en el caso de uno mismo de los que es pintor y actor. Este, entonces, ese proceso, ese primer proceso, es importantísimo y básicamente define el hecho de que yo pueda hacer el trabajo como lo hago. Hay un tema importante aquí que es todos sienten dolor. Puede ser la mujer más hermosa, entre comillas, según los parámetros de belleza homogéneo que encontramos hoy en día, y existe el dolor dentro de ella, ¿no? Entonces todos tenemos dolor. Y he encontrado en este trabajo, por fin, como que tiene sentido mi dolor. Porque si yo no viviera o supiera o estuviera familiarizada con el dolor, no podría empatizar con el dolor del otro. Y sin empatía no hay manera de retratar el alma. No existe. Entonces, siendo ese el proceso, que si están incómodos, pero por supuesto. Por supuesto. Entonces, la verdad es que primero es muy gracioso, porque primero empiezo tomando fotos indirectas. O sea, yo no te voy a poner la cámara de frente. Yo voy a poner la cámara de repente de costado, inclusive he llegado a tomar con mi cámara a través de otra cámara para que no sientan nada, dependiendo del nivel de ansiedad que tenga la persona y su historia. Claro, sí, sí. Es una relación que se va armando poco a poco, por eso son sesiones largas. Y siempre voy poco a poco, no sé, cuando ves desnudos en los soft love shoots, no entro, llego, encuérdate, vámonos, vamos a tomar unas fotos, sino siempre empiezan vestidos, siempre empieza, inclusive si tú me dijiste, sí, me encantaría hacer desnudos en mi sesión, te voy a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómoda con empezar a experimentar con esta parte de la sesión o no? Y sí, trabajo mucho foto indirecta en cada una de las fases para que puedan empezar a familiarizarse con esta máquina. No solo es yo atrás, ¿no? Claro. Muchas veces los llevo a meditar un poco, a respirar, a visualizar dentro de la misma sesión. Y ha habido ocasiones donde nada más digo, te invito a sentir, ¿no? O podemos tener una conversación, te invito a recordar qué dijimos en este momento. Y de repente sí hay como procesos internos por los que empieza a pasar la persona muy fuertes. O sea, mi última sesión que fue con un hombre maravilloso, un actor, fue así de repente yo misma dije, ¿cómo lo regreso? Y esto me lleva a un punto muy, muy importante. Hay una frase de Walt Whitman, que es un fotógrafo que yo amo, que dice que lo tengo apuntado porque se me va, cada momento de luz y oscuridad es un milagro. Él hablaba de la luz y la oscuridad al fotografiarlo, pero es una analogía maravillosa para la foto, para lo que yo hago. Sí, o sea, para mí es tan importante retratar y honrar tus sombras como lo va a ser retratar tu luz, ¿no? O sea, creo que es yo lo llamo positivismo tóxico, esta cosa de donde todo siempre tiene que estar hermoso y además si yo soy un ser que trabaja en mí, yo soy un ser de luz y siempre tenemos que pensar cosas positivas porque si no atraemos pura... Uf, qué bruto. Yo creo que son como los polos opuestos de vivir en la negatividad absoluta, es igual de tóxico que vivir en la positividad absoluta y eso lo llevo a las fotos. Creo que es sano el honrar tus sombras y honrar tu luz. Y creo que es importante que entiendas que existen dentro de una misma alma, de un mismo ser, de un mismo cuerpo. Y es tu belleza también. Claro, claro. Sí, fíjate que, no sé, Claudia, esta parte es mucho de lo que, por ejemplo, ¿no?
la idea de este canal surge justamente de una cuestión de honrar el tema de no estigmatizar el suicidio. Como saben muchos de mis seguidores, pues yo soy sobreviviente de suicidio y justo lo que buscaba era no vivir a través de esconderlo, ¿no? De decir, esto hay que taparlo Sí, porque mancha mi luz, ¿no? Por decirlo así muy dramáticamente. Al contrario, decir, y creo que tocas un punto maravilloso en donde justo, ¿no? Somos una mezcla exquisita de muchos sabores. Lo voy a llevar a la cocina, que me encanta. La mayoría, al menos hablamos de cocinas complejas como es la mexicana, la árabe, la española, algunas más. Lo que le da su riqueza son todos los condimentos que sobre la base de la receta cambian el sabor. Cada especie pone un sabor distinto, que creo que es justo, ¿no? Toda esta gama que va de los blancos a los negros. ¿Cuántos grises tenemos ahí? ¿Cuántas escalas de blancos, de grises medios, de negros tenemos, no? Y pareciera que justo en esta palabrita que me encantó de positivismo tóxico eso no existe. No puede, tienes que ser una persona impoluta donde no haya una mancha de imperfección, ¿no? Y es que sostener ese lugar está muy cabrón, ¿no? Yo me imagino que sostener ese lugar incluso puede ser tan o más oscuro que sostener tu oscuridad, valga la redundancia, ¿no? Eh, me parece que esta parte hace muy rica tu labor y le da sentido a lo que haces porque justo creo que rompe toda esta idea que te decía del, ay, me voy a hacer un estudio, ¿no? De fotografías y es como, no, pero, o sea, sí, pero vamos a llevarlo a un lugar mucho más congruente con quien tú eres. Y justo, pudiendo integrar tus partes. Y entonces yo me pregunto esto, Claudia, ¿qué tan fácil ha sido salir con esto al mundo? ¿Qué tan bien recibido ha sido? ¿Cómo lo toma la gente? Si tienes por ahí alguna historia de tus modelos que te hayas encontrado muchas resistencias y que al final se hizo, y hablo sobre todo del que no va como tan flojito y cooperando, porque entonces nos habla de un proceso más interesante. O sea, yo me imagino, no lo sé, que de pronto hay gente que dice, ay, no, no, pues eso está muy rudo, yo solo quiero mis fotos bonitas para subirlas a mis redes, o sea, y no hay como esta necesidad o este deseo de confrontar, de mostrarse, de ser congruente. ¿Cómo se ha recibido esto para la gente y cómo ha sido, si tienes algún caso por ahí, obviamente sin que digas nombres, nada más es, en este caso pasó esto y sucedió o no sucedió? Creo que es bien importante primero mencionar que tú dijiste en algún momento, usaste la palabra co-creación y la amé y la puse en mi vocabulario. Entonces, es un proceso de co-creación y no es recomendable, ni me he topado con nadie que entre no estando dispuesto. O sea, hay grados, ¿no? Hay gente que dice, sí, y voy a llegar y me voy a quitar la ropa. Y hay gente que entra como con un poco más de cautela, inseguridad. Pero es importante que al final de cuentas estés ahí por voluntad propia. Habiendo dicho eso, por supuesto, o sea, que hay todas las gamas de resistencia. Algunos lo muestran más que otros. Antes de hablar del ejemplo de esta persona que se me ocurre a mí, es bien importante y hasta complejo decirte que yo desde que tomo fotos, o sea, desde que he tomado fotos de niños en escuelas, eso ya he pasado por todo, ¿no? O sea, tener que retratar 50 niños al día, pero me enamoro de alguna forma de cada una de las personas que pasa frente a mi cámara. Hay un cierto nivel de enamoramiento, sea mi familiar o no, ¿eh? O sea, sí creo que eso es algo que no sé cómo describir o por qué me sucede, pero otro detalle es que yo rezo antes de tomar fotos porque siento que
que no quiero, o sea, mi humildad roza con la inseguridad que me tiene que regresar al punto de que si soy un vehículo, permíteme ser. Claro. No dejas que mis voces, que mi ego oscuro me nuble la visión. Entonces, habiendo dicho eso, pues yo creo que ha sido mi sesión más difícil, fue una mujer de 72, que es mi madre. De todas las sesiones, esa fue la más difícil porque sus voces que le decían, soy literalmente diciendo, soy horrible, los externaba. Lo decía en voz alta y eso rebotaba en la habitación. Y no sé si es porque soy su hija, así como que por un lado sí se dejó llevar después de un rato, pero me costó mucho trabajo y me sentía muy responsable de este momento. Claro. Entonces, es bien complicado. Yo quisiera que hubiera una receta porque me encantan las recetas y los instructivos. Pero esto es, o sea, de hecho es un momento tan retador para mí porque es que nunca sé cómo lo voy a hacer para llegar a la persona. Eso siempre va a ser algo que lo voy a tener que ir descubriendo e intuyendo en el momento. Y si no me sale en un momento, tengo que buscar otra forma. Pero sí, esta resistencia de mirarse es algo resistencia a mirarse es algo que es algo fuerte. Yo creo que es lo más fuerte de la sesión, porque estás pidiendo una sesión y de repente dices, no. Entonces es como, ¿cómo conecto con el alma de esta persona para que entienda el ojo amoroso con el que la estoy viendo y el respeto y cómo estoy dignificando su momento? Porque pasa un tiempo entre que le tomo la foto y las ve. Entonces, te digo, esa es la respiración, llevarlos a meditar, hacerlos reír o permitirlos estar en un momento oscuro y simplemente estar presente en todos los sentidos de la palabra. Pero si hay resistencia, por supuesto, hay niveles de resistencia, por supuesto, pero no debe ser una resistencia absoluta. Eso sí, no recomiendo que busquen la sesión si hay, yo no quiero. Lo único que quiero es que bonito, que mi ángulo desde arriba, mi buen lado. Yo creo que hay un montón de fotógrafos bien bonitos que podría yo como recomendar, pero este es otro tipo de proceso. Es otro tipo de proceso y un proceso que es importante co-crear, como dices tú. Claudia, ¿cómo, digamos que hilando esto, cómo han recibido tus modelos en general, aunque bueno, habrá de todo, pero cómo han recibido sus fotos, como, digo, más allá de la estética, ¿no? Hablo desde la cuestión en el proceso justamente de poder mirarse después de un tiempo además, ¿no? Como dándole ese fuego lento para que todo se procese. ¿Cómo reciben, qué te comentan, qué suma a sus vidas, con qué se quedan en general de lo que has ido oyendo? Buena pregunta. Bueno, mira, primero es algo que siempre menciono cuando hablo con ellos, es quiero que entiendan que yo, para mí, la perfección radica en lo imperfecto. O sea, ahí es donde está la perfección de lo imperfecto. Y ellos saben que esta es como mi manera de ver. Y bueno, la verdad te voy a ser muy honesta. Yo, como te mencioné, esto también es un proceso y un reto para mí. Claro. Siempre es algo drenada, algo muy drenada porque me doy toda. Y en el proceso del momento en que yo salgo de una sesión, llego a sentarme a ver las fotos, soy muy dura conmigo. Entonces es un proceso de introspección, de observación, de perdonarme constantemente. Y una vez que bajan las fotos, soy súper crítica. Con tu trabajo. Con mi trabajo, porque quiero que honre la esencia de esa persona. Cuando ya empiezo la edición, que es la edición, yo no hago Photoshop, no te voy a quitar manchas, no te voy a quitar lonjas, no te voy a quitar nada. Sí, Lo porque único que entonces hago, ya es donde estuvo ¿de qué esta sentido cuestión. tiene? Claro. Exacto. Entonces yo no, o sea, sí trabajo con Photoshop, pero no quito, no refino la silueta, no te quito kilos, no te quito arrugas, no te quito Claro. manchas. O sea, lo que
No te Lo hago que hago otro. es, no te hago otra persona, sino hago que se honre el instante en el que tú estuviste frente a mi cámara, qué sensación, qué sentimiento hubo en ese momento entre ambos, tuyo, en tu experiencia, y cómo puedo yo, a través de un poco de contraste, un poco de resaltar, se llama resaltar detalle, un poquitito, cómo puedo darle más sentimiento, que un sentimiento que honre el momento. Eso es lo que hago con la edición. Ujú. Este, una vez que empiezo este proceso, me enamoro de nuevo. Me enamoro de nuevo. Es un proceso que amo porque como soy bien crítica, hago así, ¡pum! Y veo el ojo, ¿no? Mm. Qué tanta alma hay ahí, cuánta nitidez hay en el ojo. Y en ese momento me vuelvo a enamorar de la persona, me vuelvo a enamorar de su esencia y disfruto mucho ese proceso. ¿Cómo han recibido las personas? Es algo que a mí me ha asombrado. O sea, es algo con lo cual que me confirma que voy por buen camino, que esto es, si tiene sentido para mi alma, está teniendo sentido para otros, entonces debo de estar en un buen camino. Ha sido de abrumador, ¿sabes? O sea, y creo que también tiene que ver con alguien que no está entrando buscando su perfección, sino está entrando buscando su esencia y honrarla. Gente que me dice, has retratado mi esencia. Yo no sabía que yo era tan bella. O nada más, hay gente que no se atreve a decir estas palabras, nada más dicen, wow, y lo empiezan a compartir, ¿no? Porque de ahí, de sacarte la sesión y atreverte a decir, yo soy hermosa, para muchos es una brecha, Claro. Sí, sí, ¿no? porque ya es como una reafirmación donde también es ahora compártelo, ¿no? O sea, Sí. comparte tu autenticidad, tu congruencia, tu esencia, tu alma, que de alguna forma es ponerte vulnerable, ¿no? Y eso cuánto Oye, nos y cuesta. otra cosa que decías que me encantaría tocar de nuevo, que era Ajá. como retomabas tú el tema del positivismo tóxico. Aquí también, no solo bueno, el que nadie te quite esto, es un meme ya, así súper, el que Sí. nadie te quite la sonrisa, nunca. Es eso, pero también hay un peligro aquí, y quizá esto sea polémico, vamos a ver, con Ujú. el rollo de yo acepto mi cuerpo así como es, yo no tengo por qué hacer nada, soy bella tal como soy, sí. ¿Cómo te estás hablando? ¿Cómo te estás cuidando? O sea, el Claro. autocuidado Sí, va sí, de la mano con el amor propio. Entonces es como delicado. Sí estoy promoviendo la belleza tal cual eres tú en este momento, por supuesto, pero eso no reemplaza de ninguna manera el hecho de que tiene que ser llevado con amor propio, con autocuidado. La autoaceptación conlleva un compromiso con uno. El compromiso es decir, exacto, cómo me estoy tratando, no solo acá, sino cómo estoy alimentando, cómo estoy cuidando el vehículo. exacto, exacto. Sí, que justo creo que ahí nos perdemos. Y mira, al final tiene mucho que ver con las polaridades el ser categórico, ¿no? Así como estamos hablando de bueno, malo, santo, pecador, es me cuido, no me cuido, me acepto o tengo un valemadrismo, ¿no? Que, no sé, voy a hablar, me fumo una cajetilla diaria de cigarros porque así soy. Bueno, pero a ver, ¿no? Desde ahí revísate, porque además es muy real esto, y lo digo desde el plano terapéutico. Normalmente, cuando una persona empieza a cuidar de sí misma interiormente, por añadidura se empieza a cuidar desde afuera. Y no estoy hablando, o sea, no estoy hablando de cuestiones idílicas, cliché de me quiero hacer fitness, Ujú, ujú, ujú. es este cuidado desde lo que introduzco a mi cuerpo, desde lo que permito, desde lo que vengo haciendo para procurarme una mejor calidad de vida. Entonces, casi siempre van de la mano estas cuestiones. Entonces, sí, coincido contigo, creo que a veces también podemos caer en un discurso que más bien es como retador, pero en el otro sentido, ¿no? Retador de, lo voy a decir, me vale madre, ¿no? He sido tan herido, tan buleado por esto, que es una manera de, sí, así soy y qué, ¿no? Exacto. Pero que Ujú. quizás si revisas en el fondo,
la persona no se siente bien consigo misma, desde otro lugar. Entonces, más bien es justo eso, ¿no? No es como Hay una caer en palabra en este... inglés, Ajá, hay una palabra en inglés que se usa mucho en doble A, pero no sé la traducción, que es enabler. O sea, ajá. una Que sería persona, como, la mamá, que pues su hijo es adicto, pero le sigue dando dinero. Ese es un enabler, una persona que permite que siga subsistiendo como una que actividad tóxica. podríamos como decir que seguir promoviendo algo que de todas, que sabes que no va a llevar a un buen puerto. Pero nosotros somos esa persona adentro también. Claro, claro, Entonces, sí, sí. están los dos opuestos, ¿no? El ser súper exigente contigo y tengo que ir 3 horas al gym y tengo que parecerme acá, a la de la revista, y tengo que, y está yo no tengo que nada, ¿no? Y eso implica cuidarte, eso implica hablarte bonito, eso implica revisarte, eso implica ir hacia adentro. Exacto. Entonces, justo lo que decías y que además hace como una analogía con la foto muy bonita, los matices de grises. El chiste vamos a rebotar a veces entre un punto y otro punto, pero cada vez más en los matices de grises, que es donde existe la belleza auténtica, entera, que pues, quizás es un camino de vida, pero el simple hecho de cuestionarte, el simple hecho de estar dispuesto a tener un cambio de percepción, el simple hecho de estar dispuesto abre un mundo. Hay algo, Clau, que quiero preguntarte, y ya estoy acercándonos al cierre de la sesión. Por supuesto, dejaré todos tus datos, toda tu información para que la gente que le interese, pues te contacte para estas Self Love Shoots. Tocaste algo que a mí me parece maravilloso, porque además desde mi parte de astróloga, yo lo toco mucho con mis consultantes y también lo llevo a la terapia. Hablaste en algún momento de cómo cobró sentido tu dolor al contactar también con el dolor de los demás y cómo este trabajo que empezó siendo un poco terapéutico y que estaba cargado de muchas cosas, en esa búsqueda personal de tus propias heridas, ha sido un camino que resignificaste y dio sentido para acompañar a otros en su dolor, en sus heridas. Hay un mito de un personaje que se llama Quirón y que se le conoce como el sanador herido, ¿no? Brevemente, para quien no conoce el mito, Quirón era un centauro que nace de la relación entre el dios Saturno y una ninfa que se llamaba Filira, y pues es abandonado por sus padres cuando nace, ¿no? En el caso de Saturno, porque pues solo le interesaba el contacto sexual con la ninfa y después se multiplicó por 0. En el caso de la ninfa, porque no toleró que su hijo fuera un ser mitad hombre, mitad caballo, ¿no? Que eso es un centauro. Entonces, la primera herida que tiene Quirón es el abandono y el rechazo de sus padres, ¿no? Después lo adopta Apolo, el dios Sol, y su padre adoptivo le enseña todo lo que aprende como estratega militar, artes, medicina. Y hay que recordar que Quirón era mitad humano, o sea, mitad mortal y mitad dios. Esta semimortalidad se vuelve un don y se vuelve algo que lo atrapa. ¿Por qué? Cuando ya es adulto, uno de sus alumnos era Hércules. Pues cuando Hércules regresa de hacer todos los trabajos que se le encargaron, traía unas flechas con veneno de la hidra, que era mortal. Tienen una reunión entre centauros y entonces al calor del vino, pues se pelean Hércules con alguno. Y pues es fácil sacar unas flechas, te voy a matar, te voy a agredir. Y sin querer Así. le llega una flecha a su maestro Quirón. Y es una herida que nos cierra, literal. Esa herida que nos cerraba en Quirón lo lleva a todo un proceso de autoconocimiento, tratándose de sanar a sí mismo, aprende cosas nuevas, va con nuevos maestros. Su herida no cierra, porque recordemos que es semimortal, y luego entonces justo la herida se queda en medio, ¿no? Pero con todo eso que va aprendiendo, logra ayudar a que otros puedan sanar. Entonces, esto me recordó, esto que mencionaste, como tu dolor
de alguna forma se seguía sanando. Y fíjate, es que eso es lo interesante cuando las personas, todos tenemos a Quirón en alguna parte de nuestro mapa natal, eso es importante, o sea, no es que solo le pasa a algunos, nos pasa a todos, quizá algunos con mayor impacto que otros, ¿no? Pero a final de cuentas, un poco la invitación de Quirón es convertir, resignificar, deconstruir y volver a resignificar nuestras heridas más profundas para ponerlas al servicio de los demás. Y esto lo conecto con esta parte que decías que de alguna forma a ti te gustaba pensar que venimos idealmente y si se puede a dar un poquito de luz al mundo. Me parece que nuestras heridas, si sabemos resignificarlas, porque nos podemos quedar en el lugar de la víctima o ser el victimario, ¿no? Pero podemos resignificarlas y hacer de nuestro dolor un acto de servicio que ayude a otros a sanar, porque además, claro, algo bien interesante con la herida quironiana y que de alguna forma ahorita lo mencionaste, es normalmente en donde nos sentimos heridos, la gente te ve muy capaz. Es decir, donde tú piensas que estás muy lastimado y que no puedes, desde tu mirada interna, da la casualidad que los otros te ven un gran potencial. Pongo un ejemplo, a lo mejor alguien tiene mucha torpeza para expresarse y es su gran herida para hablar. Y desde afuera lo ven como una persona con un potencial de expresión, o sea, maravilloso, que no ve. Es a través de ese enriquecimiento de la mirada del otro, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? Que esa persona puede resignificar. Ojo, no es, y recuerdo un poco lo que dijiste ahorita, en tu propia experiencia y en la experiencia de tus modelos, no es que te la compres del todo, porque es una herida que no cierra. Es decir, siempre hay esta sensación de, voy a poner un ejemplo, ay, yo creo que Claudia estaba con hizo unos filtros impresionantes, me mintió, ¿no? O no, yo creo que ese día estaba yo de muy buen humor y entonces, porque siempre hay como esta duda. Justificación, sí. Exacto. Eso nos acompaña, pero por lo menos nos da la posibilidad que la mirada de ese otro ayude a cambiar un poco y a vivir como más integrada ese dolor que nos acompaña desde un lugar más armónico, menos incómodo, ¿no? O sea, porque tampoco quiero decir, ni creo que sea tampoco la intención de tu trabajo, de no, después de este self-love vas a salir y ya, otro, ¿no? Porque no va por ahí. Además, tú lo dijiste bien, el proceso de sanación es un proceso y como un proceso no es fast food, es un proceso de vida, porque además ya sanaste una capa y luego sale otra, o sale esa misma capa desde La otro lado. cebollita, sí. Entonces es un proceso que se lleva a lo largo de la vida, que al final pues lo que intentamos es acomodar mejor las cosas difíciles, no porque quizá desaparezcan, quizá algunas sí, quizá algunas no, pero uno va, es como zapatos que vas formando, ¿no? ¿Cómo? Caminando, curiosamente. Entonces, hay momentos donde dices, híjole, ya como que me lo quiero quitar. No estoy diciendo que todas las cosas que cargamos tengan que quedarse, no, pero hay algunas, sobre todo las más fundamentales, que muy probablemente salen mucho en el trabajo que haces, tal vez solo sea parte del proceso. Y creo que ahí está, al menos desde mi punto de vista, creo que eso es lo que a mí me da la impresión que tu trabajo aporta mucho a las personas, la posibilidad de seguir sanando a través de una imagen que retrate mucho de lo que también son, ¿no? Entonces, Clau, un poquito ya para ir cerrando, algo que quieras comentar, algo que quieras aportar o decir. Pues poquito, hablando de lo que tú acabas de mencionar, estas self-love shoots no están ahí ni pretendo en ningún momento que sean la panacea, ¿no? Cambio radical que va a ser, no. Pero sí es bien bonito abrir un espacio y saber que si mi arte y mi manera de existir puede aportar un poco de luz, que lo haga. No solo aporto yo un poco de luz, sino las personas que están dispuestas a que sus imágenes se muestren, están enseñando
una especie de fortaleza y belleza al compartirse y hay gente que lo está viendo. Es siempre preguntarnos, ¿puedo cambiar mi discurso? Y la respuesta es sí. Yo Entonces, terminaría complementando esto que dices, Claudia, porque me recordó a una compañera, ¿no? Que justo en una clase que tenemos juntas decía, somos las historias que nos contamos de nosotros. Entonces, ¿por qué no escribir una historia nueva, no? Eso me parece muy enriquecedor. Claudia, te agradezco muchísimo habernos acompañado. Creo que gracias, Miri. este trabajo que estás haciendo tiene el potencial de acompañar y apoyar un proceso de modificar, reevaluar, actualizar nuestro concepto propio, nuestra mirada hacia uno mismo y, y ser justo esto como parte del proceso que conlleva estar vivos y tener un vehículo y poder mirarlo desde todo lo que es, ¿no? Incluso desde la tristeza, del enojo, de la timidez, en fin, lo que cada uno traiga ahí cargando. Dejo todos tus datos para que la gente te contacte si les interesa. Claudia trabaja desde Morelos, pero también está en Ciudad de México y bueno, probablemente por ahí si haya gente de otros lugares de la República Mexicana, tal, seguro se pueden poner en contacto contigo. Te agradezco muchísimo haber estado aquí. Gracias, Miri. Gracias por el espacio. No, al contrario. Y pues nos vemos hasta la siguiente, mis queridos no pertenecientes.